pero a la vez de reclamo y de involucramiento en algo que atañe sin dudas a la salud de sus hijos, de sus familiares y de todo un universo de personas, en realidad de toda la sociedad, porque aunque uno no sufre discapacidad también, todos merecen tener el acceso a la salud. Lo que está pasando estos días es una protesta de prestadores, que son aquellas personas que le brindan servicios a las personas con discapacidad, ya sea en forma independiente, autónoma o a través de instituciones. Protestan porque se cortaron los pagos que hacen las obras sociales. Generalmente las obras sociales les pagan con 2 o 3 meses de atraso, pero ahora directamente se cortaron los pagos. Nosotros somos una red de familias que tenemos hijos con discapacidad. No somos los que estamos motorizando este reclamo, pero sí apoyamos obviamente la demanda de los prestadores. Esto se inscribe, Mateo, en un problema mucho más profundo que hay una crisis de lo que se llama el Fondo Solidario de Redistribución. Este es un fondo que se conforma con el pago que hacen todos los meses en aportes o en retenciones los trabajadores y las empresas para este fondo que auxilia a las obras sociales que tienen que pagar tratamientos por discapacidad, entre otras cuestiones. Es decir, cualquiera de nosotros que tiene una persona con discapacidad, en mi caso mi hija, nosotros le pedimos a la obra social y después la obra social se da vuelta y le pide a ese fondo que le reintegre el dinero que le pagó a los prestadores por discapacidad. No sé si se entiende básicamente cuál es el problema. Este Sí, sí, fondo que lo administra el Estado está en crisis, entonces desde hace 2 meses al menos circula un borrador de un decreto de necesidad de urgencia por el cual lo que estaría intentando hacer el gobierno es estatizar este fondo. ¿Qué quiere decir? Que ya el servicio no lo van a brindar las obras sociales, sino que las personas con discapacidad se lo van a tener que pedir a un fondo del Estado administrado por la Agencia de Discapacidad. Eso es a lo que nosotros, las familias, nos oponemos terminantemente. Nosotros por qué queremos se que el oponen? sistema siga siendo prestado a través de... Perdón, ¿No? ¿cómo? ¿Por qué se oponen, digo? Por lo que te voy a explicar ahora, el Estado, cuando se ha hecho cargo de los servicios, de hecho hay sectores que no tienen obra social y que están amparados por un programa estatal que se llama Incluir Salud, el Estado no brinda el servicio, no le paga a los prestadores, no le paga nunca o le paga tardísimo. Actualmente el sistema, aún con deficiencias y con carencias, con muchas familias que tienen que hacer acciones de amparo por prestaciones que alguna obra social no le cubre, pero por lo menos es un sistema que existe y que medianamente ha funcionado y ha servido para mantener atendidas a las personas con discapacidad. Si acá lo que se hace es que las personas con discapacidad no puedan pedirle a su obra social el tratamiento y se lo tengan que pedir a un fondo administrado por la Agencia de Discapacidad, que además es un organismo absolutamente burocrático, que seguramente con ese dinero primero va a crear otra estructura burocrática para atender el nuevo sistema, con lo cual se va a reducir el dinero que llega a las personas con discapacidad en el medio de un laberinto burocrático que seguramente va a armar el Estado, y por eso es que nosotros nos estamos oponiendo. Este es el problema de fondo que hay. Lo que está en discusión es si se va a mantener el sistema integral de prestaciones a las personas con discapacidad o si se va a demoler por una situación que no está clara porque tampoco queda claro por qué está en crisis este Fondo Solidario de Redistribución que el Estado le da a las obras sociales. Porque además no es dinero del Estado, es dinero de los contribuyentes, de los trabajadores y de los empresarios que hacen el aporte mensual con el salario de cada trabajador. Hay un segundo problema que Sí. tenemos, hay un segundo problema que vos recién leías un comunicado nuestro de hace unos días, que es también un drama para muchas familias con discapacidad, sobre todo con hijos chicos, la parte pediátrica, que es que el Banco Central no está permitiendo el ingreso de artículos importados que son indispensables para las personas con discapacidad. Hablo de sillas de rueda, de sillas de baño, de insumos para gastrotomía, que son las personas que se tienen que alimentar a través de sonda. Este también es un problema muy grave que hay, porque la mayoría de estos insumos que se utilizan para asistir a las personas con discapacidad son importados y el Banco Central no está permitiendo, por la escasez de dólares que hay en la economía, no está permitiendo que ingresen al país. Bien.
¿Este problema es un problema nuevo? ¿Es un problema que se fue, digamos, empeorando durante el tiempo y llegó a estar ahora esto que planteas que está en crisis y hacer explosión? ¿Qué fue lo que pasó? Es un sistema que siempre ha estado al borde de la crisis. En los últimos meses esto se agravó porque los prestadores empezaron a quejarse de que cada vez se les hacía más difícil cobrar. Y además hay una situación. El sistema siempre funcionó con que los prestadores cobran a los 2 o 3 meses de que emiten su Sí. factura. Con una economía, con una inflación del 30%, ya es una situación crítica, pero con una economía que ya tiene una inflación del 60 o 70% y que se avecina a una inflación todavía mayor, esto se hace más grave porque una persona que trabaja hoy y cobra sus servicios dentro de 3 meses, con una inflación del 80 o 90%, en 3 meses perdió el 30% del valor adquisitivo de su salario, de su ingreso. Entonces, nos parece a nosotros que lo que está pasando es que esta crisis que hay con la discapacidad es la primera muestra a gran escala de la crisis económica que está viviendo la Argentina. Por eso nosotros de la red Vacuname hace unos meses ya lanzamos una campaña de concientización a la opinión pública con un hashtag que es ajusten la política y no la discapacidad. No puede ser que ante una crisis económica el primer sector que pague la crisis sean aquellos más desprotegidos o más vulnerables, que son las personas con discapacidad. Es un poco lo que nosotros estamos planteando a la opinión pública. ¿Y les sorprendió la adhesión de muchas personas que no sufren en el día a día por no tener familiares con discapacidad, pero que se han unido a este reclamo, digamos, dentro de la sociedad, también como validando lógicamente lo que plantean? ¿Esperaban esto que salga, si se quiere, de la órbita de quienes están en el día a día y se extienda? Nosotros nos alegramos de que exista esto, no, esperamos que no sea simplemente una empatía Ujú. circunstancial, Claro. que se entienda que las personas con discapacidad son personas que son sujetos de derecho, que están protegidos sus derechos por convenciones internacionales, por leyes locales. Nosotros ya vivimos algo similar. Nuestra red nació el año pasado cuando el Estado se negaba a vacunar a los chicos con discapacidad porque se negaban a autorizar el ingreso de vacunas de ARN. ¿No? Ahí nació nuestra red, cuando tuvimos que un poco hacer ese reclamo y esa campaña pidiéndole al Estado que autorizara las vacunas, y también sentimos que la sociedad se involucró, que la sociedad nos apoyó. Acá lo que, reitero, tenemos que tener conciencia todos, es que las personas con discapacidad son parte de esta sociedad, son sujetos de derecho, tienen los mismos derechos que una persona que no tiene ninguna discapacidad, y nos alegra que haya una conciencia social más importante sobre esta situación. Bien. ¿Cómo viven ustedes, digamos, como padres, madres, familiares de quienes están día a día en el de tratamiento, este paro, digamos, ¿no? Porque en definitiva se interrumpe la atención, que entiendo que en muchos casos una semana en la mayoría de los casos una semana debe ser importante, no es como para dejar pasar, pero sin embargo se solidarizan, ¿no? Con el pedido de los prestadores. Y cómo ven el futuro, es decir, ¿creen que esto puede llegar a tener efecto en que efectivamente el Ministerio de Economía o el organismo que fuere frene con este recorte? Sí, no todas las instituciones y todos los prestadores están de paro, es un grupo el que está de paro. En general, la mayoría, aún a pesar de la crisis que están viviendo, siguen atendiendo por esto que vos decís, Mateo, que no es lo mismo para una persona con discapacidad el tema de la atención, por ejemplo, la concurrencia a un centro de día o a una escuela especial. Hay personas con discapacidad que si no concurren a estos lugares no tienen dónde estar directamente. Ujú. Entonces, hay muchas instituciones que a pesar de la crisis, a pesar de que la están pasando muy mal, siguen con enorme vocación, con una gran voluntad de servicio, prestando los servicios. Eh, Hay un grupo en particular, los grupos de autónomos, que los entendemos, que son los que han cortado las prestaciones, porque son por ahí personas individuales que viven directamente de ese ingreso cotidiano, diario, mensual. Nosotros esperamos que toda esta visibilización que ha habido del problema sirva para que la política y el gobierno en particular recapacite, que se den cuenta que el ajuste que seguramente hay que hacer en la economía argentina tiene que pasar por otros lados. Por eso nosotros seguimos planteando, hay que ajustar la política, no a la discapacidad, ni por ahí a otros sectores que se está intentando ajustar. No puede ser que el ajuste de la economía lo paguen nada más que la sociedad.
y no lo pague la estructura política, no lo paguen sectores del Estado que no se están ajustando, que siga habiendo, como vemos, una fiesta por todos lados de gasto público en cosas que no son tan trascendentales y que precisamente en los sectores de la discapacidad se pretenda hacer ese ajuste que no se hace en otros lados. Bien. En cuanto, bueno, a la red Vacuname, me contabas recién sobre el origen, pero bueno, entiendo que debe pasar un poco como con la escuela, ¿no? Está compuesto por gente de distinta procedencia, ya sea, no sé, de profesionales, de gente que por ahí viene con sus hijos. Es decir, contame un poco desde la parte humana, quiénes son, quiénes lo componen, son padres, madres, familiares de personas con discapacidad. ¿Hay discapacitados en sí mismos, digamos, propiamente dicho, que la integran o por su condición no? ¿Cómo es la cuestión? La integramos todos, las familias, los hijos, los chicos, los hermanos. Esta red nació hace un poco más de un año, como te decía, cuando fue el conflicto con las vacunas para los Sí. menores con discapacidad y con enfermedades. Y somos una red de todo el país que permanentemente está ingresando gente, somos absolutamente abiertos, no somos una fundación, no somos una asociación civil, simplemente somos una red de familias que estamos conectadas permanentemente a través de grupos de WhatsApp, a través de redes sociales, nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, con el nombre Vacuname. Tenemos una página web que es vacuname.net, donde ahí se explica un poco qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Y nuestro objetivo es justamente, nosotros creemos que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad es que históricamente, por la propia situación, han estado en forma individual dando estas peleas y ahora lo que intentamos nosotros es articular cuando hay conflictos colectivos como este que estamos viviendo ahora y poder organizarnos para reclamar ante el poder lo que entendemos que son los derechos de nuestros hijos. Bien. Te hago la última un poco también personal, o sea, no sé si en tu caso o algún caso en particular, ¿cómo sufre la burocracia? Vos contabas recién lo que pasaría en adelante si esto efectivamente se estatizara y estaría a cargo del Estado y las trabas que habría, pero ¿cómo lo sufren hoy en día, no? Quienes tienen que luchar porque sus hijos o porque sus hermanos o por quien fuere accedan a un tratamiento que sin dudas es indispensable para su salud, que está garantizado por las leyes, pero que muchas veces por cuestiones de decir, no sé, falta tal papelito, falta tal certificado, falta tal cuestión, se interrumpe el tratamiento, no pueden acceder y la desesperación que esto implica, ¿no? Porque uno dice, bueno, no se puede perder tiempo en ninguna enfermedad, tampoco en esta, que aunque sea un tratamiento que no es agudo, lógicamente, como decíamos recién, se necesita cada jornada, aunque sea porque no tienen dónde quedarse. Es tremendo, vos no te imaginás lo que es el calvario de hacer un camino burocrático para que una persona con discapacidad tenga un tratamiento, por el más sencillo que sea, la cantidad de papeles que hay que llenar, la cantidad de médicos que hay que ir para que firmen órdenes. Después, imagínate, por eso mismo que nosotros nos estamos oponiendo a la estatización, si hoy es burocrático que una persona que está en Jujuy o en Misiones o más alejada del centro del país tenga que pedirle a su obra social, que seguramente tiene una oficina en el lugar donde reside o cerca del lugar donde reside, hoy en día para que le pida eso a esa oficina o a ese sector de la obra social, tiene que atravesar una montaña de trámites burocráticos. Imagínate si esa misma persona tiene que venir a pedirle todo eso mismo a la Agencia Nacional de Discapacidad Buenos Aires. Claro. Es decir, hoy en día es tremenda. Uno de los reclamos que tiene todo el sector de la discapacidad es que el CUD le llamamos al Certificado Único de Discapacidad, que es lo que emite el Estado para acreditar que una persona tiene determinada capacidad y eso lo habilita a recibir las prestaciones por discapacidad. Ese CUT se renueva cada 10 años. Hay que hacer un trámite que dura por ahí un año, hay que estar perdiendo tiempo en trámites, en juntas médicas, en conseguir historias clínicas, partidas de nacimiento, etcétera, cuando hay personas que desde chicos ya se sabe que van a tener una discapacidad permanente. Es un reclamo que hoy en el medio de todo este gran reclamo queda un poco en segundo plano, pero también se ha reclamado al Estado, bueno, aquellas personas que ya se consolida una discapacidad cuando son pequeños o en determinado momento de la vida, que no le hagan estar renovando cada 10 años ese trámite. Te doy un solo ejemplo
de toda la maraña burocrática que hay. Todos los meses hay que ir a hacer firmarle a los médicos las prescripciones para los medicamentos, medicamentos que a lo mejor la persona va a tomar a lo largo de toda su vida. Hay mucho por trabajar en eso de simplificar la vida, que ya de por sí es complicada, no solo para la persona con discapacidad, sino para los familiares, que son los que tienen que estar haciendo todos estos trámites permanentemente. Perfecto. Bueno, Francisco, me dijiste entonces que están en redes sociales con el nombre Vacuname para buscarlos. Vacuname, Red Vacuname, ahí nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram y van a ver nuestras actividades y todas las manifestaciones que vamos haciendo. Incluso hay testimonios a través de videos de familias que son las que están sufriendo todas estas situaciones. Interesante. Bueno, esperemos que se solucione a la brevedad este asunto y te agradecemos mucho la entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar este problema. Dale, un saludo grande y que tengas buen día. Ahí hablábamos con Francisco, Abrazo, fundador de la chau, chau. red Vacuname, en esta entrevista en la cual abordamos esta problemática que, insisto, viene siendo uno de los temas de la semana, como es la cuestión de la discapacidad, la falta de pago o de cobro por parte de los prestadores y este paro convocado primero para los días lunes, martes y miércoles, ahora extendido a hoy jueves y mañana viernes 2 de septiembre, en pedido obviamente para que se dé marcha atrás con la medida y no se recorte, fundamentalmente para que puedan cobrar los tratamientos ya prestados. Ni siquiera hablamos de lo no del futuro, sino directamente hablando del presente, la posibilidad no, lo que corresponde cobrar por esas fechas y que no lo han hecho, aún encargándose de pagos que son atrasados, es decir, que no son como el resto, si se quiere, de los trabajadores o hasta de autónomos o la gran mayoría que cobra por el mes vencido pero unos días después, sino que ya de por sí cobran con cierto retraso porque es así la dinámica y bueno, ahora ni siquiera están cobrando ese dinero trabajado. 8:49, vamos a meternos, a ver, no, vamos con la noticia del día, sí, con la noticia del día, antes de ir después al nuevo tema musical, pero vamos a desarrollar la noticia de esta jornada.